Buen día a todos, mi nombre es Gerald Sarno. Tengo 18 años. Vivo en Población 3, Villanueva. Mi deporte favorito es baloncesto. Nací en 6 de agosto de 2006. Tengo un hermano primogénito. Mi estado en este momento es soltero. Mis pasatiempos son guitarra, jugar juegos móviles, piano y comer. Y me encanta la música. Un saludo de nuevo. Buen día. Gracias por escuchar, señor.